Buenos días, bienvenidos al primer webinar de la DEVI. Quiero agradecerles a todos haber aceptado esta invitación. Quiero explicarles un poquito el motivo de soluciones reales en tiempos de crisis. En la DEVI, a través de los distintos portales y redes sociales, hemos visto cómo mucha gente que nos sigue nos pregunta, quiere resolver dudas, cuestionamientos, y vimos una posibilidad de brindarles esa solución. De la mano de Avialegal y de asesores especializados en distintos temas legales, pero sobre todo con conocimiento del sector turístico, vimos que podíamos darle soluciones concretas que en otros lados no se habían podido brindar. Por eso se han seleccionado 8 preguntas de las más recurrentes que han realizado a través de los distintos canales que hemos puesto a disposición. Quiero agradecerles igual a todos que estén participando, que hayan ingresado a este webinar, y darle la palabra a Rafael Obando, socio senior de Avialegal, quien en alianza con nosotros, con la DEVI, está haciendo esto posible. Muchísimas gracias por estar participando. Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinar organizado por la DEVI, la Agencia de Viajes Colombia, y su gestor Fabián Manotas. Mil gracias, Fabián, por esta invitación. Nos honra de verdad estar aquí con ustedes y mil gracias a quienes nos escuchan. Soy Rafael Obando, socio de Avia Legal, la primera firma de abogados especializada en el sector del turismo en Colombia. El objeto de esta charla es presentarles algunos temas legales que son, creo yo, del mayor interés y actualidad en esta coyuntura, que como todos sabemos ha afectado profundamente a nuestro sector del turismo. En ese sentido, vamos a exponer para ustedes estos temas de actualidad, tales como algunos aspectos laborales de las empresas, los auxilios del gobierno, los contratos de arrendamiento, las relaciones con los clientes, cómo generar flujo de caja, qué son los nuevos protocolos de bioseguridad que tanto nos interesan a nuestro sector a partir de la reapertura de esta cuarentena. Y finalmente, quisiéramos presentarles algunas alternativas legales que le permiten a las empresas llegar a un acuerdo con sus acreedores, garantizando la continuidad de la empresa. Al final de esta charla tendremos una sección de respuestas a las preguntas que nos lleguen por el chat. Quiero presentarles para abrir esta charla al doctor Juan Berbeo. Él es nuestro director del área de Derecho del Consumidor. Es un abogado con especialización en Derecho Comercial, tiene experiencia en litigios y seguros, para que nos hable de un tema de mucha actualidad como es el derecho de los consumidores. Esto por todos los reclamos y demandas de reembolsos que se están presentando por los clientes en este momento. Todo esto teniendo en cuenta que las aerolíneas, los hoteles y demás prestadores de servicios les responden a sus reclamos de reembolsos que no les devuelven el dinero y les dan un bono o un voucher de servicios. Doctor Juan Berbeo, cuéntenos por favor cuál es su recomendación acerca de cómo deben responder nuestros oyentes las solicitudes de reembolsos de sus clientes y qué deben hacer, por una parte, para evitar que los demanden ante la superindustria, que ese reclamo no satisfecho a juicio del consumidor termine en una demanda en la Superintendencia de Industria y Comercio, y si este es el caso que llegare, nuestros oyentes puedan presentar unos buenos argumentos de defensa ante la super y de esa forma evitar una sanción, una multa. Juan, no tenemos sonido, por favor verifica si su micrófono está prendido. Regresamos a Juan Berbeo.
Bueno, no tenemos sonido de Juan Berbeo en este momento. Vamos a esperar unos segundos y si Juan se puede conectar y si no, continuamos con nuestra siguiente presentación. Bueno, no pudimos conectarnos con el doctor Juan Berbeo, dejaremos la presentación él para adelante. Tenemos enseguida con nosotros a Susana García, abogada directora de nuestro Departamento de Derecho Laboral. Susana es especialista en Derecho del Trabajo y cuenta con experiencia como asesora laboral en el sector oficial y en la empresa privada. Doctora Susana García, ¿qué opina usted de la suspensión de los contratos de trabajo como consecuencia de la fuerza mayor del COVID? ¿Cuándo procede? ¿En cuáles casos hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo y en cuáles solo basta notificarle? Y finalmente, cuéntenos qué puede pasar con los contratos de trabajo suspendidos en caso de que no se reactive el sector del turismo en el mediano plazo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, doctor Obando, claro que sí, les vamos a hablar de la suspensión de los contratos y la diferencia de esta figura con otras alternativas que las empresas pueden utilizar en esta época de pandemia. La primera es la suspensión de los contratos. Esta es una figura implementada en las normas laborales que consiste en que el trabajador deja de prestar el servicio y la empresa deja de pagar el salario. En este caso hay que tener en cuenta que el vínculo laboral nunca termina, simplemente se suspende por un tiempo. Hay dos circunstancias por las cuales se pueden aplicar la suspensión de los contratos. La primera de ellas es cuando existe fuerza mayor o caso fortuito y la segunda es cuando la empresa cierra temporalmente hasta por 120 días. En la primera circunstancia, en donde hay fuerza mayor o caso fortuito, por favor podemos pasar a la siguiente diapositiva. En esta primera circunstancia, las empresas deben demostrar que evidentemente existe una fuerza mayor o un caso fortuito, es decir, que hay un hecho imprevisible e irresistible para que se pueda impedir la ejecución de los contratos. Les voy a leer la definición de imprevisibilidad, que es cuando no es conocido o previsto, es inesperado, repentino o extraño. O cuando es irresistibilidad, cuando no haya podido ser impedido, es invencible, incontrolable y pone a la persona en una dificultad absoluta de cumplir con su obligación. En este caso, las empresas deberán revisar internamente cómo está su situación actual con la situación actual del país debido a la epidemia y revisar si efectivamente se configura la fuerza mayor caso fortuito para solicitar, para suspender los contratos. Otra de las características de esta figura es que no se requiere autorización del Ministerio del Trabajo para la suspensión de los contratos. Acá solo se requiere dar aviso al Ministerio y asimismo proceder a suspender los contratos. Quería comentarles que la fuerza mayor y el caso fortuito no es una causal que pueden invocar todas las empresas. Cada empresa debe revisar su actualidad para verificar si efectivamente se configuran estos elementos. Un ejemplo muy claro de esto son las empresas de domicilios o los supermercados. Estas empresas, a pesar de que estamos en una crisis, estas empresas están operando normalmente y digamos que no se han visto afectadas por eso, por lo tanto no se alega una fuerza mayor o caso fortuito. Pasa lo contrario con las agencias de viajes, hoteles y aerolíneas que evidentemente debido a la crisis que se está
que está ocurriendo mundialmente han venido disminuyendo su operación y por tal motivo estas sí podrían alegar una fuerza mayor o caso fortuito. Pero les repito, cada empresa debe analizar muy bien su situación actual porque estos no son causales generales, simplemente se debe tener causas específicas y no solamente son alegarlas, sino que se tengan que demostrar. También quería comentarles que la fuerza mayor del caso fortuito no hay un tiempo definido para que se esté ante una fuerza mayor del caso fortuito. En este caso, este tiempo no es absoluto. Lo que se tiene que demostrar por parte de las empresas es que los contratos se suspenden y los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad todavía subsisten. Entonces, mientras se mantengan esos elementos, podríamos decir que estamos ante una fuerza mayor del caso fortuito y por lo tanto los contratos siguen suspendidos. Quería también darles otro dato muy importante, es que el juez laboral es el único competente para decidir sobre la fuerza mayor o el caso fortuito. Por tal motivo, solamente se da aviso ante el Ministerio de Trabajo. En caso de que un trabajador pretenda requerir o pretenda demandar, es el juez laboral el que conocerá esta situación y este es el mismo que decidirá si existe fuerza mayor o caso fortuito. Pasemos a la segunda circunstancia en la cual se pueden suspender los contratos, que es cuando hay un cierre temporal de la empresa hasta por 120 días, pero en este caso solamente se debe alegar que por motivos económicos se solicita la suspensión de los contratos. En esta situación, si es necesario solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización, la empresa inicia este trámite, el Ministerio revisa y emite una resolución. Cuando emita la resolución, si es procedente suspender los contratos. Entonces, son dos diferencias muy claras. La primera es alegar fuerza mayor y caso fortuito y no es necesario la autorización, solamente el aviso al Ministerio. En la segunda circunstancia, se requiere demostrar efectos económicos en la empresa y en esta sí se requiere autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Otra figura que quiero comentarles es la licencia no remunerada. Esta figura tiene los mismos efectos que una suspensión del contrato, es decir, no hay prestación de servicio por parte del trabajador y no hay pago del salario por parte de la empresa. Acá la diferencia es que el trabajador es el que debe solicitar la licencia no remunerada a la empresa y la empresa es la que debe aceptar si sí la otorga o no la otorga. En este caso es una decisión voluntaria por parte del trabajador. El trabajador es el que la solicita a la empresa y no debe haber una presión por parte de la empresa para enviar a todos sus trabajadores a licencia no remunerada. Se han visto casos de empresas que han enviado a todos sus trabajadores a licencia no remunerada, pero lo que en realidad están haciendo es evitar dar aviso al ministerio y también evitan demostrar la fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, lo que están haciendo es una simulación de lo que verdaderamente es una suspensión de contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Y esto hace que se abuse de esta figura. Esta figura es totalmente válida y es totalmente aplicable, pero se tiene que verificar a cada empresa si es válido utilizarlo y en cada cargo o trabajador. La otra figura que quiero hablarles es la disminución del salario y la jornada laboral. Esta es muy parecida a la licencia no remunerada en el sentido que es el trabajador el que la solicita, es el trabajador que por voluntad expresa decide disminuir su salario. Hay que dejar claro que es probable que la empresa haga un acercamiento con el trabajador y le plantee algunas alternativas para sobrellevar la crisis en este momento, pero el trabajador es el que toma la decisión y el que decide si acepta que se le disminuya el salario o no. Quiero darles una recomendación cuando se utilice la licencia no remunerada y en la disminución del salario, es que los trabajadores tienen que dejar por escrito su voluntad de acogerse a estas figuras para que en caso que exista alguna controversia más adelante podamos tener la prueba que efectivamente la empresa no ejerció ninguna presión, sino que fue una voluntad propia del trabajador. En la disminución del salario, este puede ser solamente la disminución del salario con la misma jornada o la disminución del salario con la disminución de la jornada. Esto también dependerá de la decisión del trabajador. Para los trabajadores que ganen el salario mínimo, sí es posible aplicar la disminución del salario, pero para ellos hay que disminuirles la jornada laboral. Entonces, se pagará la mitad del salario mínimo
y estos solamente trabajarán media jornada. Otra pregunta que nos han hecho mucho es ¿qué pasa con los contratos laborales suspendidos si no se logra la reactivación del sector de turismo? Estos contratos que se suspenden aún no sabemos hasta cuándo se van a reanudar, entonces no existe un término específico para la suspensión. Pero, como les dije anteriormente, el vínculo laboral acá no se termina. Entonces, como primera medida, el trabajador podrá renunciar en cualquier momento. El trabajador podrá decidir que renuncia y en este caso se le liquida, se le pagan sus prestaciones sociales y no hay ningún problema. La segunda opción es una terminación por justa causa. Si bien es cierto que el trabajador está suspendido, pero se tiene que verificar que efectivamente el trabajador incurre en una falta grave y si incurrió en la falta grave siendo suspendido, pues se hace todo el proceso disciplinario como se viene haciendo normalmente y si efectivamente se está ante una falta grave, pues se termina el contrato laboral y en este caso no se pagará indemnización. La tercera posibilidad es la terminación de los contratos sin justa causa. Esto quiere decir que se tiene que pagar una indemnización. Entonces la empresa debe verificar si efectivamente tiene el flujo de caja para pagarle la indemnización y no hay ningún problema, se le paga su indemnización y se termina la relación laboral. Hay que tener mucho cuidado cuando se decide tomar esta alternativa de la terminación de los contratos sin justa causa para no incurrir en despido colectivo. Esto quiere decir, hay una norma que indica que dependiendo de la cantidad de trabajadores que hay en una empresa, se puede despedir sin justa causa solamente un porcentaje. Entonces, si se pasa de ese porcentaje, estaríamos incurriendo en despido colectivo. Y para ello se necesita autorización ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, la recomendación es verificar si estamos en ese rango de porcentaje de trabajadores que podemos despedir y si es así, pues no hay ningún problema en despedir a estos trabajadores. Y la última alternativa es la terminación por mutuo acuerdo. Esta terminación es muy fácil porque las partes, tanto la empresa como el trabajador, deciden terminar la relación laboral y se termina y la empresa no tiene que pagar ninguna indemnización. Entonces se termina, se paga sus prestaciones sociales normalmente y no pasa nada. Hay algunas empresas que optan por otorgarles a los trabajadores una bonificación por mera liberalidad, que puede ser un valor parecido a la indemnización o inferior, y se les puede otorgar libremente y no pasa nada, o algunas empresas pues no tienen, digamos que no tendrían los recursos para pagar esta bonificación y pues tampoco no hay ningún problema en terminar por mutuo acuerdo sin pagar la bonificación. Estas son, digamos que las alternativas que tenemos, todas son perfectamente válidas, pero quería que miraran que cada una es aplicable, pero para cada específico de cada empresa y de cada trabajador, porque son perfectamente válidas. Hay una pregunta que hicieron acerca de la prima. La prima efectivamente sí se paga, sí se tiene que pagar y se paga, pero no se descuentan los meses que estuvo suspendido el contrato, entonces se paga normalmente, así como la seguridad social en salud y pensión. ARL no se paga porque el trabajador no está trabajando. Listo, estas son como las figuras que pueden usar las empresas. Si tienen alguna pregunta, las estaremos respondiendo más adelante. Gracias. Muchas gracias, Susana. Volvemos entonces con el doctor Juan Berbeo, una vez superados los problemas técnicos de sonido que se nos presentaron. Los trata uno de evitar, pero a veces es imposible y llega la fuerza mayor del tema del sonido. Hablábamos de las cantidades de reclamos que se están presentando por parte de los consumidores a los hoteles, aerolíneas, etcétera, solicitándoles el reembolso de los servicios que no les pudieron ser prestados por el tema del COVID. Doctor Juan Berbeo, este tema tan sensible, de tanta actualidad, cuéntenos cuál es su recomendación acerca de cómo cree usted que deben responder nuestros oyentes a las solicitudes de reembolso de sus clientes y qué deben hacer, por una parte, para evitar que los demanden ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
Y si llegada la demanda, ¿cuál sería la recomendación para que puedan presentar unos buenos argumentos de defensa y de esa forma tratar de evitar que la superintendencia, además de obligarlos a reembolsar un dinero que ya no tienen porque ya se le entregaron a la aerolínea o al hotel o al prestador de servicio, les impongan una multa? Muy buenos días a todos. Bueno, ya superado este percance de la comunicación, bueno, yo voy a hablar de dos temas muy en concreto. Voy a hablar en primer lugar respecto de la reglamentación, un bosquejo un poco más general. Y en segundo lugar voy a hablar sobre el tema de los tips o los consejos según la experiencia que yo he tenido para darle manejo a las reclamaciones y sobre todo a las demandas ante la SIC. Entonces, iniciando con el primer tema, sobre el tema de la reglamentación, hay que decir que tenemos tres pilares fundamentales, que son los dos decretos legislativos que expidió el gobierno recientemente y el Estatuto del Consumidor. Entonces, iniciando con las dos primeras normas, estas son normas que en términos generales pues están permitiendo tanto a operadores turísticos como a las aerolíneas hacer los reembolsos en servicios. Digamos que lo que teníamos antes de esta normatividad era una situación bien complicada, bien compleja, porque no era claro si las aerolíneas con ocasión a la presentación del COVID-19 podían argumentar un caso fortuito de fuerza mayor o simplemente pues tenían que reembolsar el dinero o podían decir su tarifa es no reembolsable y pues yo no puedo volar con ocasión de este COVID y no le voy a devolver el dinero. Entonces, con esta reglamentación el gobierno nacional tomó una decisión de resolver de una manera un poco más salomónica, en el sentido de decir, por un lado, el cliente no va a perder el dinero y por el otro, las aerolíneas no van a tener que reembolsar el dinero. De modo que aquí pues se protege la liquidez de las aerolíneas y de los operadores turísticos y además se protege el derecho del consumidor a obtener el servicio. Bien, respecto al Estatuto del Consumidor, creo que sí es importante sentar una posición muy clara, haciendo primero referencia a que este estatuto es una norma bastante general que regula las relaciones entre consumidores y productores o prestadores de servicio. Sin embargo, la norma establece en su artículo segundo de una manera muy precisa, muy clara, que cuando existe otra normatividad concreta y específica que regule otra situación en particular, debe optarse por esa legislación. De modo que en mi consideración, en mi posición jurídica, estos decretos legislativos tienen plena aplicación. ¿Sí? Son las normas precisas e indicadas para tratar el tema de los reembolsos y pues en consecuencia lo que tenemos es la posibilidad de reembolsar en servicios por parte de las aerolíneas y de los operadores turísticos. Si quieren procedamos con la siguiente slide, por favor. Bien, entonces teniendo claro que ya podemos reembolsar en servicios y que la norma nos ampara para hacer eso. Por un lado, pues, para el manejo de las solicitudes y para el manejo de las demandas ante la SIC, el primer consejo que yo siempre doy es la diligencia. Creo que es fundamental, y con diligencia me refiero a que tanto operadores turísticos como aerolíneas, como intermediarios, respondan de manera ágil, concreta, de fondo, sobre todas las solicitudes que les realicen. Es muy importante ser diligentes con estas contestaciones. Les voy a dar la razón del por qué. No solo porque es un principio de buen servicio, sino porque además ante la SIC, con la diligencia y demostrando que hemos sido correctos y transparentes con el cliente, nos ahorramos el tema de la sanción. Uno de los castigos que hace la SIC a los proveedores es por haber sido negligentes con las solicitudes antes de la presentación de la demanda. Es decir, ignoramos las solicitudes, no damos respuestas claras,
no somos concretos con lo que estamos informando, nos sometemos al riesgo de una posible sanción ante la Superintendencia de Industria y Comercio. De modo que con la diligencia yo ya me estoy ganando no tener una sanción. ¿Listo? En segundo lugar, el consejo que yo siempre doy para el manejo de estas solicitudes y de estas demandas es que es asegurar el reembolso y digamos que es necesario advertir que para la contestación de las demandas uno tiene un término de 10 días hábiles y mi recomendación es siempre asegurar el reembolso en ese periodo de tiempo. Es decir, contestar primero argumentando la diligencia para el tema de la sanción y segundo, contestar que ya tenemos el reembolso y pues como lo veníamos hablando, que se puede hacer en un bono, que se puede hacer el tiquete abierto, que se puede hacer ya sea en dinero si es la preferencia. Pero en todo caso, ya iríamos en una posición bastante favorable de cara a una audiencia. Bien, por último, entiendo que dentro de nuestra audiencia hay varias agencias de viajes y en este punto sí es válido mencionar que la posición de la agencia es un poco compleja de cara a estas demandas, porque en primer lugar, en virtud de la responsabilidad solidaria, las agencias siempre tienen que responder por el todo, por una parte, y segundo, pues no tienen el control de la operación, no son quienes pueden decidir si devuelvo o no devuelvo. Esto evidentemente es una situación bastante incómoda, las más de las veces pues las agencias no tienen el dinero ni siquiera en su caja para decir yo devuelvo, ¿sí? Sin embargo, pues en mi experiencia esto no significa que todo esté perdido y hay formas de resolver. Entonces, la primera estrategia para resolver este tipo de situaciones es, si no logramos obtener, o si no se logra obtener el reembolso en el periodo de tiempo de los 10 días para contestar, las más de las veces las audiencias se programan casi con un año de posterioridad aproximadamente, contado desde la fecha en que se admitió la demanda. Entonces tenemos un periodo de tiempo para seguir solicitando el reembolso y resolver la situación problemática con el proveedor, ya sea operador turístico o aerolínea. Esto por un lado. Precisar que aún tenemos un tiempo para presentar un memorial posterior a la contestación, donde argumentemos que listo, ya se logró hacer el reembolso. Por otro lado, se puede optar por decisiones un poco más radicales que ya es a consideración de cada agencia, y es importante señalarlo, que es hacer una vinculación al proceso al proveedor. Entonces, hay figuras jurídicas que permiten esto. El Código General del Proceso habla sobre el llamamiento en garantía. Tengo que decir que en mi experiencia esta no es una figura que haya sido aceptada por la SIC, pero también puede optar por otro tipo de estrategias como es la incorporación en un testimonio. Sin embargo, pues como es una solicitud de una prueba, sí tengo que hacerlo en el periodo de los 10 días. Entonces ahí tendría que tomar la decisión si vinculo a mi proveedor o no al proceso. Bien, estos son los tips y los consejos que yo doy para darle manejo a las solicitudes y a las demandas. Los dejo otra vez con el doctor Obando para que continuemos con esta charla. Muchas gracias, doctor Juan Berbeo, muy útiles sus consejos. Es tal la cantidad de solicitudes de demandas de consumidores que ya la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, tuvo que contratar nuevos abogados y nuevos funcionarios para atender esta cantidad de demandas que se están presentando. Seguimos entonces con un tema también que es muy importante en este momento, relacionado con los impuestos. También ha sido una constante de consultas a nuestra oficina en esta coyuntura. Y en ese sentido queremos presentarles una fórmula para generar flujo de caja para su empresa a través de la devolución de impuestos. El doctor Andrés Perilla, quien va a exponer el tema enseguida, es abogado, es el director de nuestro departamento de litigios y de derecho tributario. También es especialista en derecho de los negocios y en estructuración de proyectos. Doctor Andrés Perilla, el
problema de la falta de flujo de caja en las empresas del sector turismo es quizás uno de los riesgos más graves que estamos afrontando en este sector. ¿Cuál cree usted que es el mecanismo, qué propone usted para nuestros oyentes que les permita generar algunos recursos de flujo de caja ante la DIAN? Doctor Obando, muchas gracias y buenos días para todos los presentes en este webinar. Nosotros proponemos básicamente en esta corta charla tres tipos de soluciones en materia impositiva que le permitirán a todos los actores del sector turismo, bien sea aerolíneas, agencias de viajes y hoteles, recuperar o tener un flujo de caja optando por un tema de planeación fiscal. El primer punto que les voy a exponer es el IVA en materia de etiquetes, el cual, como ustedes saben, en Colombia, por ejemplo, tiene una tarifa del 19% y a raíz de esta coyuntura pasa a tener una tarifa del 5%. Esto se da en un contexto, primero, en el cual las aerolíneas están en un punto en el que tendrán unos meses de recuperación. Por lo tanto, esta aplicación de esta tarifa pues la difieren en el futuro para que la misma sea aplicable posterior incluso a la terminación de la coyuntura. Adicionalmente, también tiene una explicación o contexto en el sentido que la IATA ha establecido que en países como Colombia el componente impositivo de un tiquete puede llegar al 55%, lo que tiene una clara influencia lo que tendría claramente una influencia en el valor final al consumidor. Por lo tanto, en este contexto, el estatuto tributario fue reformado para que los tiquetes aéreos, tanto internacionales como nacionales, tuvieran una tarifa del 5% y por lo tanto se incluyó en esta tarifa especial el tema de tiquetes. En cuanto a los tiquetes internacionales, la norma no fue modificada y muy por el contrario, continúa vigente la norma que establece que solamente había lugar al pago del 50% del IVA, lo que tiene como consecuencia que si es un tiquete internacional ida y vuelta, se pagará una tarifa total del 2.5%. Como segunda medida, nos encontramos con el siguiente slide en cuanto a la devolución de impuestos, abreviada de índole nacional. Recordemos, y este es una realidad que vive el sector, sobre todo porque es un sector que tiene bastantes exportaciones de servicios, y estas exportaciones de servicios hacen que en las jurisdicciones se generen unos saldos a favor de los contribuyentes. Estos saldos a favor se pueden dar tanto por pagos en exceso, pagos de lo no debido o compensaciones de los impuestos. En ese punto, y aquí se hace pertinente la pregunta del doctor Obando, en el sentido que este es un mecanismo bastante expedito para los actores del sector, en el sentido que pueden solicitar estos saldos a favor que se han generado, como vuelvo y repito, por exportación de servicios, pueden solicitar a la DIAN en el caso colombiano la devolución de estos impuestos, bien sea de impuesto de IVA y renta. Se creó este procedimiento abreviado, ya que el procedimiento normal que consagra el estatuto tributario es un procedimiento muy extenso y que tiene muchos requisitos para los contribuyentes, por lo tanto da un término de 15 días para que la DIAN inadmita o rechace esta solicitud de devolución realizada por el contribuyente. Adicionalmente pone como requisito que el contribuyente no haya sido catalogado como un contribuyente de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? La DIAN tiene
un listado de contribuyentes por sectores económicos que le permite evidenciar si un contribuyente tiene un alto riesgo de elusión o evasión fiscal. Para tranquilidad de nuestro sector, ni el sector aeronáutico, ni el sector de hoteles, ni el sector de agencia de viajes está catalogado en este momento como un sector de alto riesgo. Por lo tanto, sería procedente la solicitud de devolución de impuestos abreviada. Adicionalmente, una pregunta también muy recurrente es cómo, posterior a que pasen estos 15 días, cómo me hacen efectivo la devolución de impuestos. Y esa efectividad en la devolución de impuestos se realiza por medio de un título valor que emite el Estado. Es un título que se puede catalogar de deuda, el cual puede ser negociado por la agencia de viajes, por el hotel o por la aerolínea, con su banco de confianza, y este título será negociado en el mercado secundario y le pagarán el importe del mismo con una tasa de descuento. Otra pregunta muy recurrente en cuanto a la devolución de impuestos abreviada es ¿qué sucede si yo presenté una solicitud de devolución de impuestos anterior a la entrada en vigencia del decreto 535 de 2020? Esa devolución de impuestos que se presentó con anterioridad al decreto, en nuestro concepto, ustedes pueden optar por solicitarle a la entidad de fiscalización que pase a ser una devolución de impuestos abreviada y por lo tanto se resuman los tiempos con los que normalmente cuenta la entidad. Y como tercera medida, vamos a hablar de la solicitud de reducción del pago anticipado. Y en este punto debemos revisar cuál es la realidad del pago de impuestos, sobre todo en Colombia, en el sentido que el pago de renta o de impuesto corporativo se realiza el pago por el importe total y se adelanta un 50% del siguiente periodo fiscal a realizar el pago. Por lo tanto, este pago anticipado de impuestos, en este caso el de renta, significa una afectación importante para el flujo de caja de las empresas. Nosotros proponemos que se utilice la herramienta que establece el Estatuto Tributario Colombiano con el fin de verificar y si se tiene una expectativa razonable que existirá una reducción de los ingresos, como evidentemente la existe hoy por hoy, y si de manera objetiva podemos probar que en los primeros 3 meses del año o en los primeros 6 primeros meses del año existió una reducción del 15 o 25% respectivamente en cuanto a los ingresos a ese periodo gravable, le podemos argumentar dicha circunstancia a la entidad de fiscalización para que haya una reducción en el importe de ese valor pagado por anticipo de impuestos. En esos casos se presentaría la nueva declaración con la liquidación del anticipo conforme a la nueva realidad económica. Es claro que tanto el sector aeronáutico como el hotelero como el de las agencias de viajes tendrán una reducción fácilmente comprobable y será la DIAN la que tenga un término de 2 meses, y es muy importante tener en cuenta este término, porque será solamente en ese periodo de 2 meses en el cual la DIAN pueda rechazar esa liquidación y podrá ser y será la que lo obligue al pago del anticipo. Adicionalmente, y como un comentario final, ya que será un tema que se desarrollará más adelante, también es muy importante que sepamos que en esta coyuntura existirán muchas empresas de nuestros sectores que para reorganizar sus temas de gastos y costos se acojan a procesos de reorganización empresarial o procesos de liquidación obligatoria. Es muy importante saber que en estos procesos de reorganización empresarial el pago del anticipo se encuentra suspendido mientras subsistan las causales que dieron lugar a la admisión en un proceso de reorganización. Por lo tanto, no habrá lugar a ese pago del 50% anticipado del impuesto sobre la renta, lo que tiene como consecuencia también un alivio para esas
sociedades o empresas que pueden ser personas naturales comerciantes que se presenten en el proceso de reorganización. Muchas gracias, doctor Obando. Gracias, doctor Andrés Perilla. Mucho se ha hablado y debatido acerca de qué pasa con los contratos de arrendamiento. La pregunta que se nos plantea es si la fuerza mayor del COVID es o no es causal para suspender el pago de los cánones de arrendamiento, por ejemplo, o si el COVID es justa causa para terminar los contratos sin el pago de la multa. ¿Podemos negociar el precio y el plazo de los arrendamientos por causa del COVID? Para este tema quiero presentarles a la doctora Paola Ávila. Ella es la directora de nuestro Departamento de Derecho Comercial. Paola es abogada, especialista en propiedad industrial y nuevas tecnologías. También tiene un máster en Derecho Privado y Contratación Contemporánea y nos va a dar su opinión y consejos acerca del tema de los arrendamientos. Bienvenida, Paola. Buenos días. Muchas gracias, doctor Obando. En mi ocasión nos corresponde hablar sobre lo relevantes del contrato de es importante iniciar un Tenemos un pequeño problema con el sonido de Paola. Vamos a esperar unos segunditos a ver si lo podemos corregir. Y si no, continuamos con otro de los temas que tenemos previstos para ustedes, que está relacionado con el tema de la conservación del empleo. La pregunta que surge en este momento es, y a todas las empresas, obviamente, y no solo a motu propio, sino por solicitud del gobierno, se les ha pedido y han decidido tratar de conservar el empleo lo más posible. Pero llega un momento en que el flujo de caja realmente no da para más. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la falta de flujo de caja de las empresas frente a la necesidad de conservar su capital humano? Para esto, la doctora Natalia Jurado, socia de nuestro bufete Avia Legal, es abogada. ¿Me escuchan? Ok, sí me escucha. Para este efecto, la doctora Natalia Jurado, quien es socia de nuestro bufete Avia Legal, abogada con experiencia en derecho laboral, derecho contractual y de los negocios, tiene también una especialización en propiedad intelectual, en derechos de autor y nuevas tecnologías. Natalia cuenta asimismo con experiencia en estructuración de proyectos turísticos y procesos de clarificación de títulos de propiedad. Doctora Natalia Jurado, ¿puede contarnos, por favor, cuál alternativa cree usted que existe en este momento para que las empresas puedan obtener beneficios para nóminas a través de auxilios del gobierno? Y le tengo otra preguntita que también es de un tema muy reciente, porque es una reglamentación que salió a principios de esta semana y está relacionada con los operadores turísticos, y es la reglamentación que acaba de expedirse sobre la certificación de bioseguridad en turismo, que entiendo que es conveniente obtenerla para todas nuestras actividades turísticas. ¿Qué le puede contar a nuestros oyentes acerca de este tema tan importante?
Natalia, estamos sin sonido. Por favor, ¿quiere revisar el micrófono? Natalia, ¿no tiene sonido? Revisa, por favor, si tienes el micrófono activado. Volvemos entonces a Paola. Tratemos a ver si Paola ya pudo solucionar el tema de sonido, por favor. Aló, Yadira. Yadira, aló, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchan esta vez? ¿Ya? ¿Ahí? Bueno, continuamos con problemas de sonido. No sé si Natalia ya podrá haber solucionado su tema del micrófono. Esperemos unos segundos y si no, continuamos con otro tema muy importante. No sé si me escuchan. ¿Ahí se escucha? Listo. Bueno, doctor Obando, muchas gracias. Muchas gracias a la Debbie por esta invitación. Muy buenos días a todos los asistentes. Antes de responder las preguntas, voy a contextualizar un poco explicando cómo se determina qué es el PAES y cómo el gobierno determinó las condiciones para poder acceder a este beneficio. El PAES es un programa de apoyo al empleo formal y el objetivo de este beneficio es proteger el empleo. Entonces, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a los trabajadores. Sin embargo, todos los empleadores, bajo la estructura de este beneficio, van a poder apoyarse para poderle pagar el 40% de un salario mínimo a sus trabajadores como un beneficio del gobierno. Han habido muchas dudas acerca de este decreto y considero yo que ha sido precisamente porque fue modificado por otro decreto, adicional una circular, y también han habido condiciones en el decreto 1129 con las cuales las entidades financieras han tenido que, digamos, que implementar en nuevos términos para poder llevarlo a cabo. ¿Quiénes pueden acceder a este subsidio? Lo pueden hacer personas jurídicas, lo pueden hacer personas naturales, uniones temporales, consorcios, entidades sin ánimos de lucro. Y digamos que esto fue uno de los grandes cambios que se trajo con este nuevo decreto. Pero para poder acceder a ellos, realmente hay unos requisitos generales y unos específicos. Les voy a nombrar los generales, los específicos, digamos que ya dependiendo si es una persona jurídica, si es una persona natural, ya se los pueden revisar directamente. Claramente si hay alguna pregunta igual la resolvemos al final. Dentro de los requisitos generales, y una de las dudas más grandes es, ¿cómo se establece la disminución del 20% de ingresos? Hay dos opciones. Ustedes se pueden ir por cualquiera de las dos para poder certificarlo. La una es los ingresos del mes inmediatamente anterior comparados con los ingresos del mismo mes, pero del año 2019. Es decir, si lo van a demostrar con el mes de abril, tomen abril del 2020 y abril del 2019. Lo comparan con una certificación del revisor fiscal o el contador y con eso cumplirían el requisito. O la otra opción es ingresos del mes inmediatamente anterior comparado con el promedio aritmético de enero y febrero del mismo año, del 2020.
En este caso, cumpliendo con cualquiera de las dos, pueden cumplir con este requisito. Además de eso, tienen que tener una cuenta bancaria en la cual les van a hacer los depósitos, y el otro requisito es que no haya recibido en más de 3 ocasiones este mismo subsidio. Ahorita, como este es un decreto nuevo, pues realmente creo que nadie tendrá problema con este requisito. Además de eso, se especifican para personas jurídicas y para personas naturales, estar registrados, tener su registro mercantil, estar constituidos antes del 1 de enero del 2020, y estos temas se los podrá, digamos, que verificar en el decreto para que se puedan presentar. ¿Cómo es ese procedimiento? Es muy sencillo. Si ustedes tienen donde tengan su cuenta bancaria, ustedes seguramente tendrán su asesor de confianza. Primero le piden el formulario, llevan también el certificado del revisor fiscal o el del contador. Esto se puede subir en la mayoría de los bancos vía online, por las plataformas que han dispuesto para esto. Suben estos documentos. Ojo, que para el beneficio del mes de mayo, el tiempo máximo para presentarlo es mañana 29, porque este beneficio es para mayo, junio y julio, a menos que no se haya pagado la nómina de abril, que para este mes se podrá solicitar, y por eso, pues digamos que tendrán 5 días hábiles para poder realizar los pagos a sus trabajadores. Entonces, para los demás, mañana es el plazo máximo para que ustedes puedan entregar los formularios. El gobierno ha dicho que no hay algún límite, que todas las empresas que cumplan con esos requisitos y que puedan presentar sus documentos a tiempo, se les va a reconocer este beneficio, y es muy importante para todos los trabajadores. Bajo este preámbulo, han habido bastantes preguntas sobre lo siguiente. Lo primero, dentro del decreto se establece quién es un trabajador que puede ser beneficiario. Entonces debe cumplir los requisitos tales como que se le haya cotizado en el mes anterior la seguridad social. Además de eso, que por lo menos su IBC corresponda a un salario mínimo. Y además de eso, que no haya ni suspensión ni licencias no remuneradas. Bajo estos requisitos de cómo se los establece, entonces la gente pregunta, si gana un trabajador menos de un salario mínimo, claramente teniendo una reducción de jornada laboral, entonces bajo ese preámbulo yo no podría solicitar el beneficio. Bajo nuestro concepto sí lo pueden solicitar. ¿Por qué? Porque el decreto me está diciendo que es el ingreso base de cotización, y si su trabajador gana menos de un salario mínimo con la reducción de la jornada, el IBC siempre va a ser de un salario mínimo. Entonces lo podría solicitar. Ahora hay que tener en cuenta que habrán mutuos acuerdos de trabajadores que han firmado o que han acordado con su empleador una reducción de salario y una reducción de jornada laboral en el mes anterior, por ejemplo, por la crisis. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición de la UGPP? Si el gobierno les está dando el 40% y ustedes ya tenían esta reducción, pues páguele el 100% y hacemos el esfuerzo tanto del gobierno como también hacemos el esfuerzo por parte de los empleadores. Le reunimos el salario mínimo para que esta persona pueda seguir laborando por el salario mínimo y de pronto su jornada completa. Esa es la posición de la UGPP versus lo que dice exactamente el decreto, que es el IBC. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta esta posición porque ellos podrán fiscalizar hasta 3 años después de recibido este beneficio. Entonces, ténganlo en cuenta en el momento de presentarse, pero nosotros consideramos que bajo ese preámbulo se podría solicitar el beneficio sin problema. La otra pregunta es el tema del 80%, que es para determinar la cuantía en realidad. En un principio veíamos confusión porque la gente pensaba, o digamos que las preguntas que nos hacían era que ese 80% debe corresponder a los trabajadores que yo tengo en febrero del año 2020. Y en realidad ese no es como tal un requisito, sino que es la fórmula que aplica la UGPP para determinar cuántos trabajadores coincidentes hay y a cuánto va a corresponder ese beneficio que se les va a otorgar a los empleadores. ¿Cómo se hace? Toman la pila del mes de febrero, toman pila del mes de abril, la comparan, la cotejan, sacan el número de trabajadores coincidentes, lo multiplican por 80 y lo dividen sobre 100. Nunca el número que les den puede sobrepasar la planilla del mes de febrero.
Solo pueden hacerlo bajo esas circunstancias si es menor o igual. No se les va a reconocer por un número mayor al establecido para la fila del mes de febrero. Entonces es una fórmula, no es el tema del requisito que en un principio se pensaba. Entonces por este lado se pueden presentar, háganlo, solo tienen que cumplir los tiempos estipulados, tienen que hacerlo cada mes de la misma forma, obviamente cumpliendo los requisitos anteriores, y dependiendo si son persona jurídica, persona natural, unión temporal, encontrarán los requisitos específicos en el decreto. Creo que con eso quedaría resueltas las dudas sobre el programa de apoyo al empleo formal. Ahora les voy a explicar un poco sobre el tema del sello de bioseguridad en turismo. Este sello de bioseguridad en turismo es un decreto todavía que está en borrador, se están implementando todos los procedimientos, las condiciones para poder sacarlo y que los establecimientos, los hoteles, los prestadores de servicios turísticos puedan acceder y de una vez solicitarlo. ¿Cuál es el objeto? El objeto ha sido crear un sello de calidad check-in certificado a partir de la certificación de normas sanitarias y también de protocolos de bioseguridad. Esto avalado siempre por el Ministerio de Salud. Entonces, este sello está bajo la administración del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero avalado sus protocolos y todas las normas sanitarias por el Ministerio de Salud para cumplir a cabalidad con la normatividad y con las condiciones que tenemos en este momento por la crisis del COVID-19. Se busca minimizar los riesgos tanto de trabajadores, de proveedores, de usuarios, de visitantes y generar confianza. Eso es lo más importante. Es bastante necesario generar competitividad, porque lo que va a hacer es diferenciar entre el establecimiento que lo tiene y el que no lo tiene, y además de eso, generar esa seguridad en todos los consumidores, que es lo que necesitamos en este momento para que se active el turismo nacional. Después de esta crisis, pues seguramente empezaremos en un primer término con el turismo nacional, entonces tenemos que estar muy al día en todas estas certificaciones y lo que pueda generarle confianza al público. Esto aplica tanto para aerolíneas como prestadores de servicios turísticos inscritos en RNT, las áreas turísticas y atractivos turísticos. Todos lo pueden tener. El sello es propiedad de la nación, estará bajo la administración del ministerio, pero además de eso podrán establecer terceros que lo certifiquen. ¿Por qué? Porque estos terceros un tercero certificador seguramente tendrá la potestad de realizar las visitas, porque el procedimiento será en primer término bajo una solicitud de información general, también una definición del servicio o producto a certificar, un protocolo de bioseguridad, un programa de educación. Todo esto se lo vamos a presentar directamente al ministerio o al tercero certificador. Después habrá un proceso de evaluación, también de validación de todos esos requisitos y de esa implementación de todas las normas y de los protocolos de bioseguridad. Y una vez se pueda verificar el cumplimiento, se va a otorgar este sello. Este sello va a ser máximo por 2 años. Y en este lapso de tiempo va a haber mayor control por parte de las autoridades territoriales para que puedan certificar el cumplimiento de todos estos protocolos. Además de eso, en caso que llegara en una visita a encontrar algún tipo de incumplimiento, pues lo que se va a hacer es retirar el sello. Pero considero yo que de todas maneras esto va a generar mayor control y vigilancia, y por lo tanto, pues con el objetivo de cumplir con estas normas, podríamos sostenerlo y en este caso generar la seguridad que necesitamos para todos los consumidores y para todos aquellos que quieran en estos momentos de crisis acudir a establecimientos, hoteles, aerolíneas y que tengan la mayor seguridad que le podamos brindar por parte del sector. El valor que se cobre será solo el del organismo de evaluación, por lo tanto consideramos que de pronto no va a tener un costo mayor y ojalá que todos podamos hacerlo, podamos brindar también por nuestra parte la asesoría que ustedes requieran bajo estos sellos que son muy importantes para el sector turismo en este momento. Doctor Obando, pueden seguir. Muchas gracias por su atención y estaremos pendientes de las preguntas al final. Gracias, doctora Natalia Jurado. Antes de seguir con nuestro tema, yo quisiera agradecer públicamente a Yadira Rodríguez
Yadira, ustedes no la han visto, no la han escuchado, pero es la persona que está detrás de nosotros con la asesoría técnica, con ocuparse de todas las diapositivas, que las cosas funcionen bien, etcétera, etcétera. Obviamente este tema del sonido no es responsabilidad de ella, es el internet que está colapsado, como todos sabemos, en cada una de nuestras casas, y por eso hemos tenido algunos problemas de sonido. En todo caso, mil y mil gracias, Yadira, por tu colaboración y tus enseñanzas en cómo hacer un webinar. Continuamos entonces con la doctora Paola Ávila. Estábamos hablando de los temas laborales, cómo conservar el empleo frente a un problema de flujo de caja. Perdón, excúseme, es el tema de los arrendamientos, excúseme, el que va a tratar Paola. Habíamos dicho si la fuerza mayor es o no es causal para suspender el pago de los cánones de arrendamiento, o si el COVID es justa causa para terminar los contratos sin el pago de la multa. Podemos negociar el precio y el plazo de los arrendamientos por causa del COVID. Paola Ávila nos va a hablar de este tema tan importante. Bueno, creo que ya bueno, en este lo probando. Pero como lo comenté, como lo Bueno, no pudimos solucionar el tema del internet con la doctora Paola Ávila. Bueno, el tema de los arrendamientos, ella es la experta, yo simplemente me voy a limitar a hacer unos breves comentarios. Si quieres, Yadira, esperemos, hablo un poquitico del tema de los arrendamientos y un breve resumen y luego pasamos con el tema que yo quisiera tratar. En resumen, y después volveremos a tratar de regresar con Paola. Se ha debatido si la fuerza mayor es o no es una causal para terminar los contratos de arrendamiento. La doctrina y ya algunos fallos de centros de conciliación han dicho que no es un motivo para dar por terminado el contrato ni para dejar de pagar los cánones de arrendamiento, porque quien detenta pues lo está utilizando independientemente de que no lo pueda usar para los propósitos que lo alquiló. En ese sentido, y en resumen muy breve, la recomendación que nosotros damos es tratar de llegar a un acuerdo con el arrendador de la mejor manera posible, bajo el entendimiento de que cuando se celebró el contrato, pues la situación era distinta y se pactó un canon bajo unas expectativas de poder celebrar un negocio y que en este momento pues obviamente quien es arrendatario no tiene ingresos y hay un principio del derecho que es el equilibrio económico de los contratos. En ese sentido, lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo y más tarde, si logramos conectarnos con la doctora Paola, les hablará de un decreto que se está cocinando en el gobierno, que muy seguramente va a salir en estos días y que le va a permitir a los arrendatarios terminar los contratos mediante el pago de un solo canon de arrendamiento como multa. Seguimos entonces con dos temitas que quería yo tratar muy brevemente. Y son temas que frecuentemente en estos días con nuestros clientes
los hemos discutido, nos los han preguntado y consideramos que también pueden ser de su interés. El primero es acerca de una alternativa para las empresas turísticas para generar ingresos y proteger el activo al mismo tiempo. Muchos de ustedes ya la conocen, es a través del mecanismo de los derechos fiduciarios. La figura consiste en aportar el activo o su establecimiento de comercio a un patrimonio autónomo en una sociedad fiduciaria y mediante el mecanismo de expedición de derechos fiduciarios se vincula a nuevos inversionistas que aportan capital a ese fideicomiso, lo que nos permite obtener flujo de caja para continuar con la operación. Pero si su activo ya está en una fiducia, de igual forma aplica la figura. ¿Cómo? Es mediante la expedición de nuevos derechos fiduciarios, otros títulos se expiden de ese patrimonio autónomo o se pueden fragmentar los que ya existen. Podemos seguir con la próxima diapositiva, por favor, Yadira. Gracias. Pero en esta situación de crisis, la pregunta que sigue es, ¿cuáles serían los argumentos para que posibles inversionistas se interesen en invertir en una empresa turística en esta situación en que estamos, en esta emergencia? Nosotros hemos conversado con algunos fondos de inversión extranjeros, 2 fondos en particular, quienes han visto un potencial enorme en Colombia, sobre todo en el ecoturismo, y los puntos que nos han mencionado que para ellos podrían ser atractivos e invertir en un mecanismo de derechos fiduciarios, en un proyecto turístico ya existente o en un emprendimiento, serían que pues, se puede comprar a un costo de oportunidad en este momento, se puede a un costo de oportunidad. Por otra parte, ellos esperan a una valoración del activo, lo cual es muy factible que el activo se valorice, no solo como propiedad horizontal, sino como establecimiento de comercio. Por otra parte, el activo va a estar protegido porque los fideicomisos son por regla general inembargables. Y en último lugar, uno de los mecanismos para hacer atractiva la inversión es que esos derechos fiduciarios nuevos que se expidan pueden tener una utilidad garantizada. Es decir, que el inversionista va a recibir una utilidad previamente acordada con él durante cierto tiempo, mientras se le genera flujo de caja al proyecto o indefinidamente. Hemos visto entonces a lo largo de esta charla varias alternativas para generarle flujo de caja a nuestros negocios turísticos. Pero pues también hemos visto que definitivamente en algunos casos ni los auxilios del gobierno, ni las medidas tributarias, ni la suspensión de los contratos de trabajo, ni todas otras medidas que han podido tomar las empresas han sido suficientes y pues los ingresos nada que se generan porque no hay vuelos, no hay hoteles, no hay prestación de servicios, etc. Entonces, la ley y finalmente si ninguna de estas alternativas anteriores para generar flujo de caja tiene resultado y su empresa sigue en una situación delicada financieramente, existe una alternativa legal que estableció el decreto 560 del 15 de abril pasado y es la que le permite tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores. Podemos seguir con la siguiente, por favor. Esa, gracias Yadir. Y le permite tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores a través de un trámite bastante rápido y sencillo que dura máximo 3 meses y que se puede llevar ante la Superintendencia de Sociedades o incluso ante las cámaras de comercio. En resumen, durante este trámite la empresa solo tiene que probar que tiene problemas de liquidez y se puede acoger a unos beneficios tributarios, puede hacer otros acuerdos independientes con cada uno de los acreedores, es decir, no es como en la ley 1116 que ahorita hablamos de ella, que tiene que hacerse un acuerdo global, sino que en este caso uno puede hacer un acuerdo con cada uno de los acreedores y proponerles una fórmula de pago con un periodo de gracia, un plazo, etc. E incluso este decreto 560 permite que los acreedores puedan comprar participación en su empresa a través de la deuda. Finalmente, si a través de este trámite rápido no se logra llegar a un acuerdo con los acreedores,
la empresa todavía puede acogerse a un acuerdo de reestructuración a través de la ley 1116 del 2006, pero este ya es un trámite normal. Esto ya sería como un repechaje si el trámite anterior, el trámite rápido anterior del 560 no funcionó. Este es un trámite más demorado, con otros requisitos más exigentes, pero que en todo caso le da a la empresa un nuevo respiro para tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores y cerrar de esa forma el cierre definitivo de la empresa. En este momento ¿podemos regresar a Paola o continuamos con la sesión de preguntas? Tratamos nuevamente de volver a Paola y si no, continuaríamos con la sesión de preguntas. Hola, ¿ya me escuchan? ¿Por 15ª vez? ¿Me escuchan mejor? Listo. Bueno, primero, mil disculpas. Hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de la conectividad. No sé qué pasa, pero bueno, ya estamos aquí. Y efectivamente la idea es hacer una referencia a ciertos aspectos relevantes en materia del contrato de arrendamiento. Digamos que ha suscitado bastantes diferencias y problemáticas para todos los empresarios que actualmente están pues inmersos en esta problemática. Hay que decir en primer lugar que el arrendamiento en Colombia está regulado desde dos ópticas. El primero es de vivienda urbana y el segundo es sobre local comercial, siendo este pues en el que más nos vamos a detener por ser del interés particular. Podemos hablar que la función o el objetivo de un contrato comercial, cuando una persona, un empresario alquila un inmueble para su uso, es precisamente para eso, para efectos de poder adelantar una actividad y el giro ordinario de sus negocios. Actualmente se ha visto una imposibilidad en unas veces, digamos, relativa y en otras veces absoluta, como ocurre en la mayoría de los establecimientos del sector turístico, toda vez pues que no hemos podido efectuar ningún despliegue de actividades con la normalidad y con los efectos que la normalidad del día a día trae en la ejecución de las actividades turísticas. Es por ello que el gobierno, de manera transitoria y excepcional, ha emitido ciertas directrices a través de decretos reglamentarios para efectos de poder ayudar a las partes y precisamente a los sectores más afectados, que van a poder, digamos, para que las personas puedan sobrellevar, los arrendatarios puedan sobrellevar con un poco más de facilidad la crisis. En primer lugar tenemos el decreto 579 del 15 de abril del 2020, que fue un decreto expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde primero, pues digamos, su ámbito de aplicación está primero dado principalmente a las personas, a los arrendatarios de vivienda urbana, y sus efectos se hicieron extensivos también a locales comerciales, pero solamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, dejando, digamos, de un lado a las grandes empresas que pues de una u otra forma también tienen bastantes dificultades en este momento operacionales. Es importante recalcar que este decreto solamente está dirigido a aquellas personas que realmente tengan alguna pérdida económica, digamos, efectivamente se hayan visto afectados por todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional, teniendo en cuenta que no todas las empresas, así como ya lo han indicado los anteriores expositores, no todas las empresas se encuentran en la misma situación y no todas pueden alegar que el COVID-19 y todos los efectos que trae aparejados, más que la pandemia misma, son los efectos que está generado. No todas pueden alegar que sus efectos les han afectado de la misma forma. Este decreto habla de 5 medidas, digamos, muy precisas, sobre las cuales nos vamos a detener principalmente en la tercera. Las voy a anunciar, pero en la tercera me quiero detener porque consideramos que es la medida más importante y más fundamental en estos tiempos de crisis. La primera medida habla sobre la suspensión de las medidas de desalojo en contra de los arrendatarios, lo que quiere decir que ningún arrendatario ni de vivienda urbana ni de local comercial dentro del lapso comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio van a ser sacados, digamos, del inmueble por ningún motivo. Entonces, digamos que eso se hace con el fin de proteger al arrendatario, de tener un techo en este momento para poder pasar su confinamiento obligatorio, pues obviamente mucho más visible en una vivienda urbana.
La segunda medida habla sobre que entre el 15 de abril y el 30 de junio no habrá incremento o reajuste al valor del canon, que como ustedes saben se hace usualmente de manera anual, en vivienda urbana de acuerdo con el IPC del año anterior y en comercial de acuerdo con lo que las partes hayan establecido directamente. Sin embargo, la suspensión es una mera suspensión, no quiere decir que se haya dejado de pagar y que el arrendatario esté exonerado de pagar, sino que lo deberá hacer solamente que con posterioridad y de manera diferida a partir del 1 de julio. Luego, a partir del segundo semestre, según las previsiones de este decreto, no ha tenido, digamos, ninguna reglamentación adicional por ahora, se mantienen hasta el 30 de junio, veremos qué pasa más adelante, pero a partir del 1 de julio se retoman los incrementos y se harán los cobros de los que se dejaron de pagar con anterioridad. Ahora, bueno, frente al pago del canon, que es la medida más importante para nuestro concepto, es una invitación muy clara que hace el gobierno a las partes de un contrato de arrendamiento para sentarse y renegociar y revisar las condiciones de su contrato, toda vez que ante un momento de crisis como el que estamos viviendo actualmente, que digamos es uniforme en todas las latitudes, lo que se convoca o lo que se quiere llamar es a que las partes revisen de qué manera pueden cooperarse y pueden negociar los cánones de arrendamiento y las obligaciones, pues digamos, sobre todo las económicas que se derivan del contrato de arrendamiento. Obviamente sabemos que estos arreglos estarán permeados por un tema de razonabilidad, un tema de proporcionalidad, pero el ideal sí es siempre que las partes directamente lleguen a un acuerdo que sea el mejor y el más conveniente para todos. En este sentido, pero igual la norma establece que si no hay ningún acuerdo y no se llega a esta posibilidad de arreglo directo, el arrendatario estará obligado a pagar la totalidad de las mensualidades que se generen entre el 15 de abril y el 30 de junio, solamente que a su favor tiene dos alivios en caso de que llegue a ser un pago retardado o, digamos, no lo pueda efectuar en ese lapso. El primer alivio para el arrendatario es que no está incurso en una sanción contractual o legal que se prevé por el incumplimiento del contrato. Esto es muy usual, por ejemplo, cuando ustedes en sus contratos de arrendamiento pueden ver una cláusula penal o sancionatoria en donde se estipula que en caso de incumplimiento o retardos en los pagos, el arrendador podrá hacer efectivo un valor de la cláusula penal que usualmente se pacta en 1 o 2 cánones de arrendamiento. Esto no se podrá hacer en amparo de este decreto. Los arrendadores no podrán hacer exigible esta sanción en particular, así como tampoco van a poder hacer efectiva el pago de los perjuicios moratorios, que los perjuicios moratorios se conocen como la sanción al deber de pago por falta de pago de una obligación dineraria. Luego no va a haber tampoco pago de intereses moratorios. Esto para decirles pues que consideramos que esta es la medida más importante. La invitación siempre está abierta a las negociaciones entre las partes para que logren establecer un acuerdo que más les convenga. En cuanto a este tema también de los arreglos, es importante anotar, digamos, ya esto va más como unos tips o unas maneras para que ustedes encuentren la forma adecuada de hacerlo, es dejando siempre por escrito los acuerdos. Digamos que la practicidad nos ha mostrado que es mucho mejor que todos los acuerdos a los que se llegan queden sentados por escrito. De esa forma, con posterioridad se da algún lugar, alguna interpretación, alguna necesidad de interpretar y de saber qué fue lo que quisieron las partes con estos arreglos transitorios, es mucho más fácil que se tenga de una manera clara, expresa y escrita. De igual forma, la norma prevé que los arreglos es decir, la norma no excluye la posibilidad de que las partes puedan hacer un arreglo consistente en la terminación del contrato, que creo que es una de las preguntas más frecuentes. Efectivamente, las partes pueden llegar a la terminación del contrato siempre que exista un acuerdo de ese modo. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay personas que incluso los arrendadores ceden porque pues de una u otra forma en este momento no es conveniente tener un contrato de arrendamiento del que ninguna de las partes se vea recíprocamente beneficiada. Digamos que es un equilibrio y un parte y parte. Todos ganamos o todos podemos perder en este tema de la crisis, así que lo mejor siempre va a ser renegociar y equilibrar. En ese sentido, les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un contrato de arrendamiento y han decidido terminarlo con su arrendador, pueden estipular el pago, por ejemplo, de un canon de arrendamiento.
es muy útil que este acuerdo también quede plasmado por escrito y que además se le otorguen los efectos propios de un contrato de transacción que tiene por objeto precaver y finalizar cualquier controversia o cualquier diferencia que se suscite entre las partes para no tener ninguna reclamación posterior por los mismos hechos. Luego, esto es muy importante para los arrendatarios y los arrendadores cuando han llegado a un acuerdo específico. Esto, digamos, un poco el panorama general del contrato de arrendamiento según el decreto 579. Tenemos noticia que efecto se está elaborando, se está gestando un nuevo decreto, hay un borrador que está, digamos, ya publicado para comentarios, en el tema de la nueva terminación unilateral que se le está otorgando en favor de los arrendatarios que no hayan podido tener un acuerdo directo con su arrendador. En ese sentido, este decreto iría, digamos, muy particularmente solamente a los arrendatarios de locales comerciales que no hayan podido tener un acuerdo. Si usted ya tuvo un acuerdo en anterioridad con su arrendador, este decreto nuevo y la facultad de terminación unilateral no lo va a cobijar. Este decreto tiene también unos temas de requisitos para poder acceder a sus beneficios. El requisito de procedibilidad es el primero y los requisitos económicos son el segundo. Me voy a detener en primer lugar en el requisito de procedibilidad, que refiere a un tema muy importante y es el trámite conciliatorio que las partes deberán agotar a instancias de un centro de conciliación acreditado para tales efectos. Usted tiene que tener, digamos, haber agotado este requisito para poder ejercer la terminación del contrato. Al arrendatario se prevé que se le hayan citado por lo menos 2 veces a las audiencias de conciliación para poder, digamos, garantizar que efectivamente sí hubo espacio para que tanto arrendador y arrendatario se pusieran de acuerdo y que ya una vez agotados los trámites no se pusieron de acuerdo, si se pueda dar continuidad a la terminación unilateral. Porque, pues, digamos, hablando un poco más del tema de la figura de la terminación unilateral, esta facultad es bien excepcional. No es normal que en los contratos, digamos, las partes puedan, y más como en un contrato de arrendamiento, las partes puedan decir que en cualquier momento lo terminan. Esto siempre ha estado sujeto a bastantes limitantes. Luego, digamos, esto es algo súper excepcional y por ende se quiere precaver que las partes antes hayan agotado todo el proceso de arreglo directo. Los requisitos económicos son muy importantes también porque para poder acceder el arrendatario a este beneficio deberá, pues, digamos, chequear 3 aspectos muy importantes. El primero es haber pagado 1/3 del valor de la cláusula penal que el contrato tenga establecida. Solamente como único pago por efecto de la terminación. Si ya se ponen de acuerdo, hay una terminación unilateral, se paga solamente este tema del 1/3 del valor y el arrendador no podrá hacer absolutamente ningún cobro adicional. El segundo estamento de los requisitos económicos habla sobre estar a paz y salvo en todos los cánones causados con anterioridad desde marzo, abril, mayo y junio. Luego, si usted está en mora de alguno de estos cánones, tendrá que ponerse al día y además reconocerle al arrendador no intereses moratorios, pero sí intereses corrientes, que pues de una u otra forma son intereses mucho más bajos y reducidos en comparación con el pago de unos intereses moratorios. Y el último es, por supuesto, digamos también como con toda la lógica de entregar el inmueble con todos los servicios y servicios conexos y anexidades a paz y salvo. Luego, si estos requisitos económicos están agotados, el arrendatario podrá hacer frente y pasar a ejercer su facultad unilateral de terminación. Finalmente, digamos como una reflexión, queremos decir que efectivamente es muy necesario un decreto como este, si los términos de este decreto en estos términos o mejorados, digamos que pueden caer muy bien en el sector empresarial, toda vez que, como dijimos al comienzo, las anteriores reglamentaciones del decreto 579 son demasiado, digamos, particulares y puede, digamos, avistarse un objeto mucho más benéfico para los arrendatarios de vivienda urbana que para los arrendatarios del local comercial. Luego, entonces, sí encontramos, digamos, lo aplaudimos pues y lo recibimos con mucho entusiasmo porque nos va a ayudar a generar muchos arreglos y, digamos, abrir el panorama ante tantas reclamaciones y tantas dudas que surgen a raíz del contrato de arrendamiento comercial. También una reflexión muy importante es que no está regulada ninguna norma en específico, pero pues contemplamos, y es uno de los comentarios que se han elevado también, que este mismo decreto y la reglamentación haga aplicación extensiva a los contratos de concesión de espacio. Muchos de ustedes también se preguntarán, hay
tipos de contrato y varios son los vínculos con los cuales nosotros nos ligamos a un inmueble para ejercer actividades comerciales. Uno es el contrato de arrendamiento y otros son los contratos de concesión de espacio. Habrá que estimar y establecer que los efectos de toda esta reglamentación se hagan a ese contrato también, digamos, muy utilizado de manera, pues, actualmente, y estaremos a la espera que así se haga, porque pues muchos vínculos básicamente son sustancialmente similares, el objeto de uno u otro es sustancialmente similar independiente de los elementos y de las formas que se le den a uno y otro. Luego lo creemos bastante prudente y esperamos que así sea. Cualquier pregunta, de todas formas, estamos súper pendientes en el tema de la sección. Una vez más, ofrezco disculpas por todos mis percances del inicio. Espero que les hayamos podido dar alguna luz en los temas. Y bueno, nada, muchas gracias por este espacio y esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias, Paola, por sus comentarios muy interesantes, muy apropiados y muy oportunos. Pasamos enseguida entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido a través del chat muchas. Tenemos un tiempo limitado, de tal manera que vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible en este breve tiempo que tenemos, pero de todos modos les prometo que les responderemos a sus correos personales a aquellas preguntas que se queden sin contestar a través de la DEVI, por supuesto, y a quien agradezco nuevamente por esta oportunidad, Fabián Manotas, un magnífico anfitrión. La audiencia que tiene Fabián es enorme a nivel latinoamericano. La DEVI pues es la revista, la página, la web más importante del gremio del turismo, de tal manera que te agradecemos muchísimo, Fabián, esta oportunidad. Pasamos entonces a la sesión de preguntas con Natalia Jurado. Bueno, empezamos la sesión de preguntas. Entonces vamos a comenzar con la doctora Susana, que hay bastantes temas laborales. Entonces vamos a tratar de abordar, hay algunas que están repetidas, entonces pues vamos a tratar de hacer por esa parte una sola. Sin embargo, pues vamos a ir una por una. Entonces, doctora Susana, primera pregunta, ¿se puede aplazar el pago de la prima? Se puede aplazar siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre las partes para llegar a esta decisión. En este caso, la empresa debería acercarse al trabajador e indicar los motivos o sus condiciones y el trabajador deberá aceptarlo. Perfecto, o sea, siempre que haya voluntad de las dos partes, se puede proceder y aplazar este pago de prima. Sin embargo, tengan en cuenta que también el gobierno ayer hizo algunos anuncios sobre auxilios que va a dar sobre estos pagos de primas, entonces también tenemos que estar pendientes sobre el decreto que tendrá que salir en estos días. Siguiente pregunta, ¿cuándo hay una justa causa? Bueno, como los contratos están suspendidos, los trabajadores no están ejerciendo su actividad como lo hacían normalmente. Entonces acá tendríamos que ver las faltas graves que cometa el trabajador en esta suspensión. Entonces hay que revisar en su reglamento interno de trabajo cuáles son las faltas graves y en esta suspensión verificar en el contrato temas específicos como por ejemplo el tema de exclusividad o confidencialidad. Como no están trabajando los trabajadores, digamos que no están haciendo sus funciones y es como muy complicado que incurran en una falta de algo que no están ejerciendo. Ok, o sea, en este caso si están suspendidos, por ejemplo, y no le dan información al empleador y de pronto se van con una empresa de la competencia, ¿se podría hablar de una justa causa? Nos tocaría revisar el contrato. Si en el contrato o en el reglamento interno hay una cláusula que prohíbe que los trabajadores presten sus servicios a una empresa de la misma actividad económica en la que están laborando, si hay justa causa, si hay este error, pues sí hay justa causa. Ok, perfecto. ¿En los contratos suspendidos toca seguir pagando para fiscales? No, no se paga para fiscales porque no se está pagando salario. Perfecto. La otra pregunta, y se repite, es
si hay disminución de salario y no la jornada, ¿qué riesgo, hay algún tipo de riesgo o en ese caso se podría realizar? Sí, es posible, hay trabajadores que se disminuyen el salario, pero siguen trabajando las 8 horas. Lo importante es no excederse las 8 horas. O también hay casos de trabajadores que solicitan la disminución del salario, pero la condicionan a la mitad de la jornada laboral. Hay las dos posibilidades, no hay problema. Hay que tener en cuenta es que no estén por debajo del salario mínimo. Exactamente, ¿cierto? cuando se reduce la jornada. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Por la suspensión se puede acceder al salario mínimo? No, los efectos de la suspensión es precisamente que no se paga el salario. Entonces, ni siquiera se paga el salario mínimo. Pero las empresas, por mera liberalidad y en aras de dar un auxilio, un subsidio a los trabajadores, podrían otorgar un monto para esos trabajadores durante el tiempo de la suspensión. Estos podrían llamarse auxilios COVID-19 o auxilios extralegales. Es simplemente un monto que la empresa le otorga por mera liberalidad, no constitutivo de salario. Perfecto, doctora Susana, muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas que han realizado sobre derecho del consumidor con Juan David Berbeo. Hemos seleccionado algunas preguntas para hacerle en este tema. Doctor Juan David, primero, hacen una pregunta donde dicen, ¿me confirma si los pasajeros argumentan un estado de enfermedad para justificar el reembolso? ¿Es válido teniendo en cuenta el decreto que nos cobija? Creo que no tenemos sonido. Bueno, mientras arreglamos el sonido, vamos a seguir entonces con las preguntas al doctor Andrés Perilla. Mientras podemos solucionar el tema. El doctor Andrés Perilla, hemos seleccionado dos preguntas de las que se le han realizado. Doctor Perilla, primero, ¿me pueden aclarar si los saldos a favor tienen una limitación de años? Por ejemplo, si se tiene desde 2017, ¿puede aplicar este decreto? Gracias, la pregunta es muy importante, dependerá del impuesto al que haga alusión la pregunta, pero por términos generales la devolución de saldos a favor tiene un término de 2 años a partir del vencimiento de la declaración a presentar. Por lo tanto, si es del año 2017, en el caso de renta, por ejemplo, será una declaración que se presentó sobre el periodo gravable 2016, pero dicho vencimiento será para el año 2017, por lo tanto debería revisar las fechas para determinar si está dentro del periodo de 2 años. Lo que no quiere decir que pierda ese saldo a favor. Ese saldo a favor lo arrastra en las declaraciones del impuesto correspondiente si no se encuentra dentro de los 2 años y arrastraría esos saldos para sus futuras declaraciones. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el mercado turístico seguramente tendrá una mayor oferta y una mayor demanda en el mercado nacional, esas ventas generarán IVA y con esos IVA generados en ventas nacionales podrá compensar esos saldos a favor que no logre pedir como saldos a favor. Ok, perfecto. Segunda pregunta. Quisiera saber si las aerolíneas tienen alguna reglamentación para el uso posterior de los bonos y que algunas dan más plazo que otras afectando a los pasajeros. Bueno, es una muy buena pregunta, en el sentido que hay algunas aerolíneas que primero han limitado la solicitud de ese bono hasta una fecha en particular, por decirlo así, han limitado la fecha hasta el 31 de junio para solicitar ese nuevo bono, pero la norma, como lo exponía el doctor Berbeo,
el artículo 17 del decreto 482 no determina cuál será el término de vigencia de ese nuevo bono. Por lo tanto, en esos casos debemos acudir a la reglamentación particular que haya hecho cada aerolínea, en la cual determina cuál será el plazo máximo para tomar ese bono o ese nuevo tiquete, dependiendo de la reglamentación de cada aerolínea, repito. Perfecto, muchas gracias, doctor Perilla. En este caso vamos a seguir entonces con preguntas para el doctor Rafael Obando. Doctor Obando, preguntan. Bueno, nos dicen que no conocían bien este tema de flujo de caja de fiduciario, pero que les gustaría saber un poco más teniendo en cuenta que tienen un hotel y una mayorista. Ya, muy bien, muy buena pregunta porque ya es puntualizar el tema a un caso específico de un hotel y de una agencia mayorista. Básicamente el esquema del derecho fiduciario que nosotros proponemos aplicaría tanto para un hotel, que es un establecimiento de comercio, y la mayorista sería ya una empresa, una sociedad, agencia de viajes. En ambos casos, tanto el hotel o el negocio como tal, la agencia de viajes mayorista, se puede aportar a un fideicomiso. Se aporta el activo. Y en ese fideicomiso se crea un patrimonio autónomo donde se aporta esa actividad o el hotel como tal, y se valoriza ese activo dentro del patrimonio. Por decir algo, vale 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos se traducen en derechos fiduciarios y el dueño del hotel o el dueño del establecimiento de comercio dice, por ejemplo, aporto 1.000 pesos, de los cuales me quedo con 80 y salgo a vender 20 o 30, la cifra que se determine, y eso le genera un flujo de caja inmediato al patrimonio. La sociedad fiduciaria puede celebrar un contrato de operación con la persona que aportó el hotel o el establecimiento de comercio, de tal manera que el dueño del hotel o el establecimiento continúa con el control y la operación del hotel, pero este pertenece a un fideicomiso, que es a través del cual se factura, se opera y se generan los ingresos. ¿Por qué un fideicomiso y por qué no aportar el inversionista directamente a la sociedad dueña del hotel o dueña de la agencia de viajes mayorista? Porque a través de la figura del fideicomiso, uno, el manejo es seguro, le genera una seguridad al inversionista. Dos, la propia sociedad fiduciaria es la que es vocera de los inversionistas. Ella se encarga de generar las relaciones entre unos y otros. Tres, porque la sociedad fiduciaria puede celebrar un contrato de operación o de administración, de operación con el hotel o de administración con la agencia de viajes mayorista, y esa actividad, esos ingresos que genere ese establecimiento de comercio, ingresan al patrimonio y una vez deducidos los gastos, se genera una utilidad que es repartida entre los accionistas en proporción al número de derechos fiduciarios que cada uno detente. Perfecto. Doctor Rafael. Quisiera agregar, doctora Natalia, que esta es una muy buena pregunta, pero es bastante técnica y especializada. Con gusto, a través del correo de la DEVI, podemos ya responderle en términos específicos a la pregunta que hace este oyente, con mucho gusto, detallándole ya a nivel técnico cómo sería el procedimiento y las ventajas del mismo. Perfecto, muchas gracias. Doctora, hay otra pregunta. Para el gobierno, ¿qué figura o qué beneficio pueden obtener los freelance profesionales de turismo? ¿Los freelance profesionales del turismo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en este momento pues sí. no conozco una figura específica para personas naturales, porque todos los auxilios del gobierno y los temas tributarios más que todo han sido para pymes, MIPYMES y últimamente para grandes empresas. Pero si la pregunta es de un freelance, persona natural, que trabaja como profesional del turismo en forma independiente, en este momento no hay ningún auxilio que yo conozca del gobierno.
pero sí le podría sugerir, y obviamente usted como persona experta que debe ser en el turismo, lo mejor en este momento sería vincularse a una consolidadora. Vincularse a una consolidadora de tal manera que usted tiene los beneficios que esa empresa consolidadora le puede aportar, como la marca, la solvencia, un local comercial donde usted pueda tener sus equipos, comunicaciones, etcétera. Le puede manejar la facturación, le puede manejar todos los temas de registro nacional de turismo, todos sus asuntos tributarios, en fin. Mi consejo sería, en ausencia de auxilios específicos para el freelance, vincúlese a una consolidadora seria. Hay de todo tipo, hay unas serias grandes, mediante un contrato de prestación de servicios o de corretaje, que es lo que normalmente se utiliza entre las empresas consolidadoras y los freelance. Esa sería mi recomendación. Perfecto, muchas gracias, doctor Obando. Vamos a volver entonces con Juan David Berbeo para hacerle las otras preguntas de consumidor. A ver si ya funciona el micrófono, doctor Juan David. Sí, ya creo que ya todo está funcionando perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, la primera pregunta que realizan es, por favor, me confirma si los pasajeros argumentan un estado de enfermedad para justificar el reembolso, ¿es válido, teniendo en cuenta el decreto que nos cobija? Bueno, aquí creo que hay varios escenarios a tener en cuenta. Digamos, hay que ver cómo se está haciendo esa solicitud, porque de plano si tenemos que la solicitud se está haciendo a través del derecho de retracto o de desistimiento, tendremos que hacer el reembolso respectivo. Recordemos que el decreto lo que dice es que se puede hacer el reembolso tanto por derecho de retracto como por desistimiento, como cualquier otro tipo de solicitud a través de servicios. Luego entonces se podría hacer a través de bonos o dejar el tiquete abierto. Si no estamos en el escenario del retracto ni del desistimiento, sino que estamos hablando de que ya pasó ese término, y estamos en el tema de analizar las políticas de cancelación, pienso yo ahí que lo más prudente es revisar los términos de cancelación con cada aerolínea para evidenciar si hay posibilidad o con algún operador turístico para evidenciar si es posible llegar a cancelar con ocasión a una enfermedad. Si no está allí, tenemos que mirar también la regla tarifaria. Creo que ese sería como el orden lógico de las cosas, revisar derecho de retracto, desistimiento, políticas de cancelación y también la tarifa que se adquirió. Si estamos hablando de una tarifa no reembolsable, fundamental que se haya informado previamente esa condición de que no se reembolsa, así sea con ocasión de una enfermedad grave. Esa sería mi respuesta. Ok. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué se debe hacer si el operador está en otro país e informa que no hace devoluciones a la agencia, pero el cliente sí está solicitando su dinero ya que no se siente seguro o segura de viajar? Listo. Bueno, la verdad esta situación es un poco compleja y aprovecho esa excelente pregunta para hacer como un llamado a la prevención de incorporar buenas cláusulas en nuestros contratos con los proveedores en el extranjero. Pienso yo que es muy importante, digamos, hacer recomendación en el sentido de que los contratos deben señalar que nuestra normatividad interna exige la posibilidad de un reembolso. Ahora, para tranquilidad de muchas personas, pues en la actualidad, yo creo que la mayoría de legislaciones en el mundo establecen que se debe hacer este reembolso y lo establecen de manera muy semejante a lo que hemos hecho nosotros aquí en Colombia. Entonces podemos acudir a la aplicación de esa parte. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con algunas preguntas para la doctora Paola Ávila. ¿Sí? Bueno, doctora Paola, hay una pregunta y es, si no tengo flujo de caja y requiero entregar mi local comercial, pero el arrendador no me lo permite, ¿qué puedo hacer?
Bueno, entre estos escenarios, como ya los indicamos, si ya se agotó el arreglo directo y es imposible llegar, digamos, a hacer entrar en razón al arrendador para acordar un arreglo, que digamos es lo más aconsejable, puede ser el texto del contrato. Cada contrato es un eventualmente se está viendo en la práctica por estos días, es negociar la cláusula penal que usted tenga pactado en el contrato de arrendamiento. Si, por ejemplo, usted tiene un pago de 2 cánones para terminar el contrato de arrendamiento, o pagar los 2 cánones o de negociar el valor de los cánones. Es lo que estamos, digamos, aconsejando en estos momentos, teniendo en cuenta que no hay una norma ahorita ya en firme que nos avale pagar una suma diferente como lo prevé el proyecto de decreto que explicamos en su momento. Así las cosas, creo que lo que pueden apelar es a revisar el texto del contrato, revisar en cuánto está cuantificada la cláusula penal y a partir de la penalidad entrar a hacer una negociación del pago de esa penalidad o un valor, digamos, considerablemente inferior. Ok, doctora Paula, perdón. No, nada, no, lo que yo les iba a decir era que de todas maneras recuerden que hay unos conflictos y un problema, digamos, muy grande para los arrendatarios en este momento. Los arrendadores también, lo que se busca es que haya un equilibrio y que los arrendadores no queden también desprotegidos y queden, digamos, en desmedro sus derechos. No se puede partir de la base que por la problemática en la que estamos inmersos van a perder también la totalidad de ingresos. Muchos arrendadores viven de las rentas, tienen, digamos, como su fuente única o principal las rentas. Luego la idea sí es revisar de qué manera podemos negociar. Y esa es una forma muy sana de hacerlo, la penalidad que hayan pactado. Me voy del local, termino el contrato, pero de todas maneras está dando usted una penalidad estipulada por salir del contrato. Ok, ¿y qué pasa si se quiere realizar el pago de esa penalidad, pero el arrendador igual no me lo permite y no me quiere recibir el local? Listo. En estos eventos existen algunos trámites o algunos procesos contemplados en la legislación procesal relacionados con, se denomina uno, ello se llama pago por consignación o para el pago, vamos por partes. La primera es el tema del pago. Cuando no me quieren recibir el pago, ¿cómo puedo acudir a hacer el pago? Y no incurrir, digamos, en una mora o en un incumplimiento como tal del contrato. En estos eventos lo que se aconseja es que las personas efectúen un pago a instancias del Banco Agrario como a título de un depósito judicial y puedan hacer la consignación dándole información al arrendador, comunicándole en todas las instancias mediante correo certificado, comunicándole la intención de hacer el pago, de la disponibilidad del dinero, del monto específico, para luego, si ya, digamos, si es del caso y ya llega a haber una controversia judicial, tener todos los soportes y haber manifestado toda la intención de querer haber hecho los pagos para terminar el contrato conforme el mismo contrato lo dice. Si su contrato dice que se puede ir pagando una penalidad, no hay un motivo por el cual no lo pueda hacer de esa forma. Eso por el parte de los pagos. La otra circunstancia, el otro escenario es el de no me reciben el inmueble. Esto también está regulado bajo un proceso, digamos, que tiene un poco más de elementos particulares, pero para una diligencia rápida, porque pues requiere la interposición de una demanda, notificaciones, bueno, un trámite judicial. Pero para un tema expedito y más rápido, si bien en locales no hay una norma específica que lo vea, la ley 820 de 2003, que es la que regula el arrendamiento de vivienda urbana, sí prevé un trámite, digamos, directo y con intervención de autoridades administrativas, puede ser la policía o una intendencia cercana, en donde igualmente el arrendatario le exprese mediante comunicación certificada al arrendador qué hacer, que va a entregar el local, que efectivamente se va a ir, que tiene a su disposición el pago de tanta suma de dinero correspondiente a la penalidad, y dejar por sentado todas estas situaciones. Si el arrendador no asiste a la diligencia de entrega, si no acude, si tiene una negativa, es renuente a recibir el local, lo que se puede hacer es asistir a estas autoridades administrativas o policivas, mejor, hacer la manifestación, se deja una constancia, un acta, eso es un trámite, digamos, especial que manejan estas entidades, se deja una constancia, un acta de la intención de la entrega y de la imposibilidad de hacerlo. De esta forma igual se le comunica al arrendador todo lo que está sucediendo mediante comunicación certificada. Es muy importante el uso de los medios certificados para todo este tipo de eventos y dejar a disposición de la entidad policiva o administrativa la custodia del bien.
ellos internamente designarán a una persona que se hará cargo de la administración o, digamos, del cuidado general, mientras el proceso judicial que seguramente el arrendador va a iniciar se lleva a cabo, y pues obviamente el bien va a estar a instancia siempre de la autoridad que lo recibe mientras se soluciona el problema directamente con el arrendador. Perfecto, doctora Paola, muchísimas gracias. Bueno, por último, tenemos algunas preguntas sobre el tema del subsidio y el sello. La primera pregunta que realizan es, si la empresa ha suspendido contratos, ¿aplica este subsidio? Recuerden que en el decreto se establece que los trabajadores que hayan tenido en el mes inmediatamente anterior a la solicitud suspensiones o licencias no remuneradas no aplica. En ese caso no podemos pedir el beneficio para esos trabajadores. A la segunda pregunta, ¿qué datos o documentos se necesitan de los trabajadores para anexar esta solicitud? No se necesitan documentos de los trabajadores, lo que pide el formulario son las planillas. Ustedes pueden solicitarla a su banco y ahí tienen inclusive el número de la planilla del mes inmediatamente anterior para poder hacer estas comparaciones. Entonces no necesitan datos adicionales o papeles de los trabajadores. ¿Es verdad que mínimo debemos tener 3 empleados para pedir el beneficio? Necesitan un mínimo de 3 trabajadores las personas naturales, no las personas jurídicas, ni las uniones temporales, ni las entidades sin ánimo de lucro. Ese requisito solo es para personas naturales, que tengan a su cargo trabajadores y que estén inscritos que tengan su registro mercantil. Respecto al sello, bueno, esto, como les dije, es un decreto que todavía está en borrador, pero bueno, si ustedes quieren que les ampliemos más la información, podremos hacerlo por medio también de un artículo, hablaremos con la DEVI a ver si lo podemos hacer de esta forma, para poder ampliarles esta información, y con gusto también les podemos compartir este decreto en borrador para que ustedes lo conozcan. Pero sobre eso también nos preguntan, ¿el sello que ofrece Cotelco en este caso perdería validez con el sello del gobierno o serían complementarios? En el borrador del decreto no hay ninguna exclusión, no se habla ni que son complementarios ni nada al respecto. En este caso considero yo que tienen un trámite diferente ante entidades diferentes y en este caso podrían subsistir sin ningún inconveniente, a menos que el decreto final salga con algún tipo de exclusión, pero por ahorita no lo tendría. Y claramente, si ustedes tienen ya dentro de sus establecimientos algunos protocolos y normas sanitarias aplicables, eso les va a servir para poder hacer la solicitud y para poder presentarlo. Bueno, creo que estas son las preguntas del sello y también para el tema del PAS. Sin embargo, pues también nosotros al final les dejaremos nuestros mails si tienen preguntas adicionales. Si quieren, también les compartiremos, como les digo, la información a través de la DEVI. Y les agradecemos mucho por este espacio y esperamos que hayan quedado resueltas las dudas sobre las preguntas que nos enviaron. Gracias, Natalia. Quiero agradecer a Rafael y a todo su equipo de asesores. La verdad, se han dado muchas respuestas, era lo que estábamos buscando en la DEVI. Si quedan preguntas por resolver, les invito a que escriban al correo electrónico colombia@ladevi.com para que puedan resolver sus inquietudes, y en ladevi.info, en el portal, encontrarán este video completo para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Muchísimas gracias otra vez a Rafael y a su equipo, a todos los asistentes que nos acompañaron. Esperamos haber podido dar respuestas a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias.